hay varios, los veía hace tiempo, pero muchas gracias, porque como decía Julio, somos el cuerpo de Cristo, pero nos gozamos no solo alabando, sino también yo creo que cada uno de nosotros en casa, bueno, yo cuando me despierto en domingo sé que voy a recibir una palabra, una enseñanza, y eso me motiva para desde mi corazón pedirle a Dios que podamos tener oídos enseñables, que Él pueda, que la semilla que se dé en esta mañana, pues dé un fruto, porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos del Señor. Bien, el título es Crucemos al otro lado. ¿Esto qué les sugiere? Crucemos al otro lado, que hay algo entre donde yo estoy parada y algo más allá. Entonces tenemos la primera palabra, que es Juan 14:30, que dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está hablando el Señor Jesús. ¿Por qué dijo eso Jesús? Pues cuando sufría él la más intensa persecución, tomó una decisión, que era sabio no abrir su boca. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros cuando esto pasa, cuando somos perseguidos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos esas pruebas? Pues la mayoría, no digo que los que están aquí, pero como seres humanos, pues cuestionamos a Dios, ¿no? Es tan común el ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? O nos quejamos, si yo iba muy bien, mira, ya mi familia ya íbamos casi en orden, Señor. Entonces, o decimos lo que es peor, algo negativo. Nosotros hemos aprendido que debemos hablar vida, porque para hablar muerte o cosas que no van a suceder, pues está todo el resto de las personas, ¿verdad? Pero cuando nosotros abramos nuestra boca, procuremos hablar vida. Entonces, hasta un cristiano muy maduro, sometido a presión, dice lo que no debería. Todos estamos expuestos a eso. Si la presión es suficientemente intensa y prolongada. En lugar de expresar las emociones contraídas y los sentimientos heridos, porque cuando tenemos un problema, hay un movimiento dentro de nuestra alma. Es mejor, lo que hizo Jesús, guardar silencio y esperar que la tormenta emocional amaine. Tenemos otro versículo que es Isaías 53:7. Aquí dice la condición de Jesús como hombre, afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este versículo lo conocemos, está en ese pasaje, pero no es fácil. Lo que a él le pasó, lo habían golpeado, lo torturaron, se puede decir, y demás, y sin embargo, él no abrió su boca. Entonces, pasemos al otro lado, equivale a decir un avance, un aumento, algo mejor. Sigue del mismo pasaje de Juan, el versículo 37. Bueno, de regreso.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué fue lo que pasó? Les dice Jesús: vamos al otro lado. Nos estaba invitando a ser mejores, estaba invitando al siguiente paso, que ya era lo más agudo de lo que él iba a padecer. Pero ¿qué sucede? Él se duerme porque estaba realmente agotado. Y sus discípulos no eran cualquier gente, eran pescadores. Y se enfrentan a una de tantas tormentas, porque ellos han de haber en su oficio pasado muchas tormentas. Porque yo creo que si yo hubiera estado ahí, yo despierto al Señor desde antes, ¿no? Pero sí, pero ellos era lo suyo, lo sabían manejar. Pero ¿qué pasa? Lo despiertan y entonces, aunque con frecuencia Dios nos invita a zarpar hacia un nuevo destino, generalmente no nos muestra lo que va a ocurrir en la ruta. Sabemos que tenemos que confiar en Él, pero ¿realmente lo hacemos? Porque no sabemos. Son como las luces del automóvil. Cuando hay un camino muy oscuro, pones las luces altas. Pero ¿cuántos metros más ves? Quisiéramos ver el final, a donde vamos a llegar, que las luces o algo, un faro se prendiera para ver a dónde, y voy muy oscuro, no, pero el Señor no nos muestra eso. Entonces, frecuentemente es en el trayecto intermedio donde encontramos las tormentas o el tiempo de prueba. Hay un momento en que zarpamos. Obedecemos, decimos, bueno, vamos a ir a otro lado, es el momento del inicio. Y va a haber una meta o un lugar a donde llegar. Pero en el intermedio es donde generalmente se complica la situación, como le sucedió a los discípulos. La tormenta estaba en su apogeo y Jesús dormía. Tranquilo, en paz, dulcemente. Yo imagino al Señor recostado con una paz, sus ojos cerrados, tranquilo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿se les hace familiar esto en sus vidas? Que a veces pensamos que Jesús no despierta, mira lo que está pasando. Entonces, ¿o no ha tenido momentos en los cuales ha sentido que se hunde con rapidez? Porque ya estaban entrando las olas a la barca y no eran una barca así como contra todo, ¿verdad? Era una barca de pescadores. Entonces, usted oraba y oraba y no escuchaba la voz de Dios. Procuraba sentir su presencia, pero sin importar lo duro que luchaba contra el viento y las olas, la tormenta seguía rugiendo y no sabía qué hacer. Por eso, aunque eran pescadores y diestros en ese trabajo, tuvieron que despertar al Señor, porque ellos no podían. Ya en esos momentos, cuando descubrimos es cuánta fe tenemos en realidad. La fe, nos hablaba Tomás hace 8 días, tan importante. La fe, como los músculos, se fortalece con el uso. La fe no se fortalece hablando de la fe, sino cada tormenta que atravesamos nos equipa para enfrentar la siguiente de mejor manera. Porque tuvimos que salir de ahí, de esa tormenta. Entonces, nuestra fe, el objetivo es que se fortalezca con cada inconveniente. La fe es para ese tiempo, cuando aún no tenemos la manifestación de lo que esperamos. La fe es para el tiempo intermedio. No tienes se puede decir, la felicidad, la curiosidad, la motivación de cuando vas a salir hacia el otro lado.
ay, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué encontraremos? Eso. No, ya no. Ya te agarró la tormenta y la orilla de atrás ya ni la ves. Y la orilla tampoco la ves. Nada más estás en medio de la tormenta. Entonces, no, pues realmente no se requiere de una fe tremenda para comenzar alguna situación o alguna nueva, para emprender otra cosa nueva. Tanto al principio como al final son momentos emocionantes, pero el intermedio, sin embargo, todos debemos cruzar la mitad para llegar al otro lado. Tenemos los versículos 39 y 40. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor les muestra su autoridad. Imagínense qué impresionante. Calla, enmudece y bonanza completa. Pero Jesús calmó esa tormenta, pero los reprendió por su falta de fe. ¿Por qué haría eso Jesús? Aquí estamos a casi ya más de 2 años, casi 3 años, de que el Señor andaba con sus discípulos. Y ellos habían visto los milagros, habían visto la multiplicación de los panes, habían visto la resurrección de Lázaro, porque ya estaba para los últimos momentos, habían visto los leprosos limpiados, todo. Pero el Señor les dice que por qué tienen esa situación. No dice que los reprobó, ¿verdad? Pero yo creo que, imagínense, un maestro, un padre de familia que está enseñando un hábito a su hijo o al alumno y ay, le pone mucho esfuerzo y el muchacho ahí va, y de repente, cuando llegue el momento preciso, se le olvidó todo al alumno y el hijo no obedeció. ¡Oh, qué frustración! ¿Cómo es posible, no? No, aquí el Señor nos da una enseñanza. ¿Por qué lo hizo? Él nos permite estar temerosos y continuará calmando todas las tormentas de nuestra vida, pero sin corregirnos. No, no es coherente. Jamás aprenderíamos a pasar al otro lado si no hay una corrección en lo que hicimos mal. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es que tantas veces como hijos de Dios y todo, flaqueamos porque queremos que nuestras fuerzas, queremos hacerle caso a nuestros sentimientos, queremos sentir que todo está bien, pero queremos sentirlo. Y lo que Dios quiere, a veces decimos, Señor, es que no entiendo por qué está pasando esto. Y ya hemos aprendido, Dios no quiere que entiendas, Él quiere que confíes en Él. No importa que sea absurdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la fidelidad de Dios. Dice Pablo que Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Por qué? Pues porque es parte de su carácter, es el atributo de Él. Entonces, pues nos damos cuenta que nuestra fe es pequeña, pero siempre recordemos el que es fiel, que su fidelidad es eterna. Como Él es fiel, podemos agarrarnos de su mano y estar seguros de que no nos dejará hundir. Que dice Santiago 3, 10 y 11. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Debemos esforzarnos por eliminar la doble manera de hablar.
Y ay, yo no hablo doblemente, yo soy así derecho, sincero. A veces no, a veces tenemos una dualidad, diciendo una cosa en los buenos momentos y otra cuando son malos momentos o estamos afligidos. Ahí como que brota en automático otra cosa, ¿verdad? En lugar de, ay, gloria a Dios, qué bueno, Señor, gracias, ¿no? Ahí es. Entonces, controlar nuestra lengua debe ser nuestra meta. Esto es signo de madurez y una manera de glorificar a Dios. Si no refrenamos nuestra lengua en medio de las tormentas de la vida, quizás jamás experimentaremos la liberación de las mismas tormentas. Está en mi boca. El Espíritu Santo será nuestra brida si aceptamos su guía y su dirección. ¿Qué es una brida? Aquí hay gente que yo creo que ya sabemos qué es una brida. ¿A quién le ponen brida? Comúnmente. A los caballos. ¿Dónde le ponen la brida, Irma? En la lengua. Fíjense, yo estaba viendo un reportaje de que se murió un señor que era dueño de caballos muy finos y no sé qué, y está la carroza y van todos despacio, y va el caballo que se supone pues el más amado de ese señor, pero el caballo va a trote normal y el jinete va jalándole la brida para que se detenga porque se paraba la carroza, hasta que una mujer exclamó, le van a destrozar la lengua a ese caballo, por favor. Entonces, fíjense qué importante, y aquí estamos hablando, como dice Santiago, de nuestra lengua, y el caballo pues siente dolor, y entonces mejor no se resiste, se para y demás, pero pues en sí un animal tiene un instinto, ¿no? Y por eso el caballo seguía adelante y le jalaban y le jalaban. Bueno, entonces el Espíritu Santo es esa brida. Cuando empezamos a decir cosas incorrectas, sentimos que el Espíritu de Dios procura dirigirnos en la dirección correcta. ¿No han sentido cuando van a responder, pues no sé, una agresión, un insulto? ¿Qué tienen ganas de decirle a la persona? Pues ponerle en su lugar, ¿verdad? ¿Quién es él para decirme o como ser humano? Y sin embargo, no debe de existir eso, debemos controlar nuestra lengua porque ahí dice claramente, no debe salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Entonces, el Espíritu Santo siempre está obrando en nuestras vidas, esforzándose por mantenernos libres de problemas. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces yo quiero darle a las personas la respuesta que se merecen porque son injustas, porque cualquier otra situación. Pero mejor llevar eso que ya queremos contestar, llevar ese pensamiento, dice, cautivo de obediencia a Cristo. O simplemente a veces no vamos a hablar o no vamos a contestar, pero esos pensamientos, esos dardos del enemigo que vienen, y nosotros, no debo pensar esto no es lo que dice el Señor, esto no es su promesa. Entonces, mejor es un pensamiento, si se baja aquí, es un sentimiento y luego ya lo hablo, entonces ya ahí ya hay que tener responsabilidad. En tiempos de prueba, la boca parece tener mente propia. A veces parece que tiene un motor dentro y que alguien le dio el arranque y lo puso en marcha antes de que comprendiera lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces nos dice Pastor Gerardo, no hables si no está conectado tu cerebro con la lengua, ¿verdad? O sea, tú reaccionas así por instinto y ya abriste la boca y ya, no van a llegar, no les va a salir, les dije que no, o no. Antes de hablar, debemos saber qué es lo que va a salir.
pensamientos como no puedo seguir así, no puedo con este problema, ¿de dónde vienen? Debemos echar fuera las imaginaciones incorrectas. Está comprobado que el ser humano teme muchas cosas y viene, por decir esta época que estamos viviendo, que por todos lados, que las imágenes de Halloween, que es una penetración ideológica, pero ya está en las escuelas, está en todos lados. Y si queremos ser muy nacionalistas, no, pues la Catrina. Y todos conocemos a la Catrina, creo, porque el origen es de contenido social. José Guadalupe Posada la creó como una crítica a los que en el tiempo del porfiriato, empezaron por Porfirio Díaz, que era de origen indio, por decirlo así, como ya estaba en el poder, de las cosas que podemos leer acerca de él es que era afrancesado, no quería implantar una cultura europea aquí, bueno, pero este señor lo hace como una protesta, le llamaban la garbancera, era como una denuncia más bien a lo que estaba realmente sucediendo, pero se ha tomado como, pues no como bandera, pero en realidad, ¿qué es la Catrina? Una calaca. Y esto tiene que ver con la muerte y nosotros decimos, ay, nosotros no somos de ese club, nosotros no presentamos adoración que hay muchos ya en este país, un buen sector que tienen esto para la Santa Muerte, pero está hablando de muerte. Y pues de los altares y eso, la tradición de la iglesia, pues en la que crecimos y todo eso, las personas lo sienten, lo viven, lo heredaron de padres a hijos, bueno, desde los abuelos y todo. Pero no, la Biblia dice claramente que los muertos no regresan, y no está ahí, pero la cita es Eclesiastés 9:5. Léanlo, ahí dice claramente que los muertos no regresan. Entonces todo eso está fundamentado en tradiciones, pero también la Biblia nos dice que las tradiciones que no deben de ir, o sea, nosotros tenemos una guía, un manual de vida que es la Biblia, y que no debemos dejarnos arrastrar, también lo dice Pablo, por las tradiciones y las costumbres. Ay, es que toda mi familia siempre lo hizo así, ay, es que esto, bueno. Entonces, eso es pues como algo que está pasando. A mí sí me preocupa. Vi un video que unas mujeres vestidas, disfrazadas de Catrina, entraron al metro de Nueva York y toda la gente, fotos, les aplaudían. A eso sí le aplauden y todo, pero ¿cuál es el contenido en sí, la esencia, ¿no? Y sí, bueno, lo que se hace en Mixqui, por ejemplo, lo que se hace en Janitzio, ha trascendido fronteras. Hay gente que viene exclusivamente para ver ese tipo de ceremonias y lo que se hace. Lo toman como cultural, ¿no? Como que, ay, yo ya sé la razón, yo ya sé, y ya entiendo todo esto que hace. Bueno, entonces, la mente es el campo de batalla y debe ser renovada completamente para poder experimentar el buen plan de Dios. Si la mente no es controlada, la boca jamás lo será. Porque ya decimos, el pensamiento baja hacia sentimiento y luego lo expresamos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Claramente, Pablo dice, estos deben ser nuestros pensamientos. Y lo hemos repetido aquí, antes de que vas a hablar, es digno de alabanza lo que voy a decir, es honesto, es bueno,
para que salga de la boca a quien sea que la va a recibir. Y tenemos el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto lo escribe David porque eso era lo que él quería, que fueran gratos las palabras. Escribió tantos salmos que nosotros al leerlos están contenidas, creo que todas las emociones del ser humano, hay de todo, si ustedes los han leído, son 150, pero hay unos en particular que son parte, creo, de nuestra vida. Ay, cuando yo estaba estudiando, ay, cuando yo empecé a trabajar y me pasó, y como David. Entonces, pero él, esa era su oración, que sean gratos los dichos de mi boca. Y al ser grato lo que yo hablo, pues la meditación de mi corazón va a ser otra. No voy a estar pensando en, ahorita lo voy a poner en su lugar. Me está agrediendo y no tiene ningún derecho. Yo aquí soy el que maneja la situación. Tantas cosas y sin embargo hay que cuidar, que dice que pues en el Evangelio sabemos, ¿no? Que lo que tenemos en el corazón habla la boca. Bueno, entonces la boca y el corazón actúan al mismo tiempo, y si no es así, es como arrancar la maleza, la parte externa, y sabemos que la maleza, si no se arranca de raíz, siempre retoñará. ¿Qué es la maleza? ¿Conocen lo que es la maleza? ¿Han visto? Hierba que crece espontáneamente, ¿no? Ni la riegas, ni la siembras, ni la podas, ahí está. Y luego hay unas flores bien bonitas, y ahí crece la maleza y las pobres florecitas se mueren ahí, ¿no? Entonces, eso hay en nuestro corazón cuando mucha maleza que va a subir a nuestra boca y la vamos a hablar. Cuando se encuentre en momentos de prueba, procure mirar no solo dónde está y qué ocurre en ese preciso momento, y mírese a sí mismo y sus circunstancias a través de los ojos de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es revelado a tus sentidos. Tú créelo, aunque no lo veas, porque lo dijo. ¿Quién lo dijo? Porque es la palabra. Bueno, entonces debe mirarse a sí mismo en dónde está y las circunstancias, pero ya ha dejado la orilla, ahora se encuentra en medio del mar y la tormenta. Golpea con furia la tormenta, pero llegará al otro lado. Las bendiciones le esperan a la otra orilla. Así que la recomendación, no salte del barco. No diga, no, ya no, ni vamos a llegar, mira, nomás es mejor, yo salvo mi vida. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo Jesús para que tuviéramos esperanza. Confiad, te está diciendo el Señor si estás pasando por algo muy tremendo. Recobre el aliento, ten certeza, no te intimides. Yo he vencido al mundo. ¿Qué dice este enunciado, esta frase? Pues fíjense, lo he privado al mundo del poder de hacerte daño y lo he conquistado para ti. Eso es lo que está diciendo en esta promesa el Señor. Yo he vencido al mundo. Por eso comienza diciendo, para que en mí tengáis paz. Acuérdense que la paz no es la ausencia de guerra. La paz es ausencia de temor. Cuando ya no temes, pues
algo sobrenatural, la paz que Dios te da, que a pesar de lo que estén viendo, estés mirando, tus sentidos, estés sintiendo, estés pensando, el Señor te da esa paz, estás en paz. Entonces Él empieza diciendo eso. Y dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confía, porque yo ya le quité el poder al mundo de hacerte ese daño. Estas son verdades que necesita recordar y repetir. Vamos ahora a un ejemplo muy hermoso que tenemos en Ezequiel 37. Esta es una profecía de Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos y en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo creo que alguna vez, o si una vez hemos leído este pasaje de los huesos secos. Bueno, entonces, quizás usted sienta que su vida en este momento no es más que huesos muertos y secos. Mira a su alrededor y no ve ni la salida ni la luz al final del túnel. Y qué barbaridad, ¿no? En la continuación de este pasaje, fíjense la enseñanza. El profeta hace lo que Dios le ordena y ve cómo Él revive y le da nuevo aliento y espíritu a los que una vez fueron huesos secos y muertos. Si han leído el pasaje, si no, léanlo en casa. Empieza a hablar Ezequiel y dice que los huesos estaban todos dispersos, ¿no? Estaba un fémur por acá, estaba un omóplato por allá, un cráneo, o sea, todos así. Y cuando él empieza a hablar como le dice Dios, cada hueso empieza a buscar, ahora sí que su coyuntura, de dónde es y todo, y se van formando esqueletos individuales, por decirlo así. Y una vez dice que Ezequiel cuando vio eso, que era como un ejército de muchos, todos esos huesos secos se convirtieron en personas, pero sin vida. Entonces le dice Dios, profetiza para que tengan espíritu. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, lo mismo nos puede ocurrir, pero no sucederá hasta que lleguemos a ser voceros de Dios y profeticemos su palabra. Hay una situación que te está asfixiando, que te está molestando, lastimando o lo que sea. Háblale a esa situación, palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo en un Dios de pactos que cumple sus promesas y la Biblia dice que esos huesos va a resucitar. Es más, en ese mismo pasaje, al final eso es concretamente hacia el pueblo de Israel, dice que abrirá las tumbas y de allí los va a sacar, porque ellos estaban en la cautividad. Ezequiel está escribiendo en la cautividad. Y Dios les da esa promesa, van a regresar y después ya vemos a reconstruir el muro, el templo, todo, ¿no? Pero él dice eso, que hasta ese versículo no lo puse allí, pero dice que va a ir él hasta los sepulcros. Ahorita se los leo, que va a decir, dice,
Y por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Quién está en un sepulcro? Un muerto, a fuerza, o los restos de un muerto. Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Estaban muy lejos de la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Lo que no tiene vida, la va a tener. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y lo hizo porque regresaron. Regresó el pueblo y hubo una segunda construcción del templo. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Lo mismo nos puede ocurrir, pero que estemos creyendo que solo a nuestro alrededor hay huesos secos. Pero debemos profetizar la palabra porque ya no podemos seguir diciendo palabras ociosas, inútiles y permitir que bajo presión nuestra boca tome el control. ¿Qué sucedió con María y Marta, las hermanas de Lázaro? ¿Qué le dice Marta? Si hubieras estado aquí, o sea, ay Señor, ya no hay remedio. Decimos entre nosotros, el hubiera ni existe. O no existe, ¿no? Si hubieras, pero como no estuviste, se murió el que amabas, ¿no? Eso fue lo que, y ellas eran muy allegadas a Jesús, esa familia. María se sentaba a sus pies a escuchar sus enseñanzas. Imagina qué privilegio de María. Y yo dije, ay Señor, si pudiera encarnarse esa escena en mi vida, y pues sí, espiritualmente puede hacerse, ¿no? Estaba Jesús abriendo su boca y ella a los pies, aprendiendo. Se puede decir que María fue una revolucionaria de su tiempo porque no les era permitido a las mujeres judías estar en reuniones de varones, ni siquiera estar en la misma pieza. Las mujeres, ya saben, a la cocina. Por eso la protesta de Marta, ¿no? De que, ay, mi hermana, no, mírala ahí, pues no está haciendo nada. Estaba, como dice, ella escogió la mejor parte, la parte que no les era quitada, porque era eterna, porque era en su espíritu. Entonces ella hizo eso, pero Marta, cuando le avisaron que venía Jesús, salió ella primero y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, esto no. Entonces, todas en ocasiones pensamos que si Jesús hubiera llegado tan solo un poco antes de lo que me está pasando, antes de que me despidieran del trabajo, antes de que mi hijo se fuera, antes de que, bueno, cualquier situación, la situación no sería tan mala. Si Jesús puede resucitar a un muerto con toda seguridad, también puede resolver una circunstancia muerta. Tengan esperanza. Dios tiene la solución, pero recuerde, existen leyes espirituales que debemos respetar para poder ver los milagros. Todo el mundo quiere ver milagro y dicen, hasta decimos, estoy llorando por un milagro. Pues sí. ¿Qué dice Marcos 5, 25, 27? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínense la situación de esa mujer. La ley de Moisés presenta que la mujer cuando está en su periodo es inmunda. Bueno, es la palabra que usan ahí, ¿no? Entonces, ellas no deberían andar por ahí todo. Pues esta mujer tenía 12 años que no paraba su sangrar. Las mujeres sí me van a entender perfectamente porque es algo terrible, ¿no? Entonces, imagínense en esa época con tan poca agua para, no podían ir al sauna, al vapor, a las regaderas públicas, o sea, no, era difícil esa situación. Y ella tenía dinero,
pero toda su fortuna se fue consultando médicos a ver quién la podía ayudar. Y sin embargo dice que le iba peor. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer está en esa situación? Es un hedor, un olor que no puedes evitarlo. Ahora ya las cosas son muy modernas y es otra cosa. Pero definitivamente ella donde quiera que iba, ahora sí que sabían que estaba ahí por cómo huele. Y era así igual que los leprosos, repudiada, ¿no? No permitían. Entonces, pero esta mujer tenía fe, porque ella creció en el pueblo judío donde se hablaba de un Mesías que había de venir. Y cuando ella empezó a escuchar todo lo que hacía Jesús, ella dijo, yo voy, me van a patear, me van a empujar, no van a dejar que me acerque. Pero dice, yo voy a tratar, y aunque sea la orilla de su manto, dice, no tengo que verlo a la cara, no tengo que decirle mi problema. Ese era lo que esa mujer iba a hacer, sin importar lo que sentía, a pesar de los esfuerzos por desanimarla, aunque era un problema de 12 años, aunque parecía imposible penetrar la multitud. Imagínense, bueno, aquí no es mucho, pero en México las situaciones que se viven en el metro, les digo porque mucho tiempo yo me trasladé y todo, situaciones que hasta risa nos daban porque llegaba a una estación y está la gente, pero así de prácticamente, como dicen, como sardinas, y llega a una estación donde hay una conexión y salen todos los que están ahí y están esperando otros para entrar. Y a mí me tocó un día de una muchacha, yo no bajo aquí, pero pues la bajaron. Así sucede. Yo me acuerdo que un día tenía que tomar el metro para ir a La Tapo y tomar una de hoy y regresar a Veracruz. De veras, literalmente, porque Dios fue muy bueno, entré con mi maletita chiquita porque todavía estaba funcionando la estación San Lázaro y ahí está La Tapo, ¿no? Yo no podía ni siquiera subir el brazo para ver la hora, pero dije, ay Señor, no, yo ya no voy a ver la hora porque, pues no voy a llegar. Fue como les digo, el pensamiento enseguida, pero dije, bueno, voy a confiar en ti. Y en cada estación hay un reloj, que no voy a ver el reloj, no voy a ver transcurrir los minutos. Yo sé que faltan todas las estaciones y ya llego a San Lázaro. Y luego de ahí córrele a donde está. No voy a... Y de veras, Dios hizo el milagro, porque ese trayecto yo lo hacía cotidianamente y mínimo eran 20 minutos si se iba de seguido el metro. Si se paraba en una estación con las puertas abiertas y y ya al rato ya silbaban y otra vez. Pero si se iba así, eran 20 o 25 minutos. Y yo llegué. Llegué con mi maleta corriendo y vi al fondo el autobús, el chofer abajo volteando, y cuando me vio de haber dicho, es ella la que falta, ¿no? Y ya corriendo llegué, ¿no? Pero parece imposible algunas cosas, y aquí la mujer, me imagino, pues mucha gente dice el Evangelio, me impresiona eso, que los enfermos se le echaban encima a Jesús. ¿Se imaginan esas escenas? Todo tipo de enfermedades con tal de... Entonces, en eso la mujer dijo, pues yo agachadita como sea, ¿no? La mujer logró su milagro. La fe ha de ser activada, si ha de funcionar, a una forma de activar, y una forma de activarla es mediante nuestras palabras. Zacarías 9, 10, 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hay gente que ya no tiene esperanza de que se acabe lo que está viviendo, que salga de ese problema. Hermanos, no pierdan la esperanza. Seamos como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Dice en Hebreos que estaba por cumplir 100 años
y engendró a Isaac. Sara desde hacía muchos años ya no funcionaba, se puede decir, su matriz, lo que pudiera hacerse ahí, la semilla y todo, y sin embargo fue un milagro, pero dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y acuérdense lo que dice en Romanos, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Tenemos un problema ahorita que nos está agobiando, yo creo que todos, cualquiera, chiquito o grande, no pierda la esperanza no avergüenza. Entonces, algunas personas tratan de tener fe después de que han perdido la esperanza, ya no da resultado. Niéguese a perder la esperanza sin importar qué tan secos parezcan los huesos, cuán muerta o desesperada sea la situación o qué tan prolongado sea el problema. Comience con una decisión de calidad. ¿Qué dice Salmo 141:3? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Se les hace conocido? Ay, yo a cada rato estoy repitiéndola porque tengo ganas de que me salgan muchos sapos a veces de mi boca y no debe ser. Entonces David decía, pon guarda a mi boca, Señor. ¿Qué dice el 17:3? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Esta persona, el salmista, tomó una decisión. Él le habló a la mejor a su boca. ¿Sabes qué? Tú no vas a hablar palabrotas, tú no vas a hablar cosas malas. Tú vas a hablar vida, vas a dar esperanza a los que te escuchen, vas a ser amable, vas a darles que ellos sientan paz. Bueno, haga que estas escrituras sean el clamor de su corazón, porque vamos a aterrizar el tema. Todos los que siguen las normas ordenadas por Dios obtienen los resultados ordenados por Él. Si usted profetiza, como lo hizo Ezequiel, que dijo, hay un montón de huesos secos, ¿qué va a haber aquí? Un ejército se levantó y tuvo vida y tuvo espíritu, pero él obedeció. Entonces, háblele a su situación, a su circunstancia, a lo que piense que no. Usted dice, mi mente dice que no, pero la palabra dice que sí. Y no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Señor, pero Él requiere mi fe. Entonces, hermanos, pues les animo a que ya no volteen a su alrededor o hacia adentro y vean que eso que está pasando ya no tiene solución. Hoy aprendimos que todo, dicen que ¿qué dice la sabiduría popular? Todo tiene solución, menos, ¿y qué dice la palabra? Que ni la muerte va a detener el poder de Dios. Y la obediencia, si yo la hablo. ¿Por qué? Porque la obediencia es nuestra mejor adoración. Entonces, y no nos tardemos, porque leí en uno de los libros, el que se tarde en obedecer, ya desobedeció. El que dice, sí, al rato. No, obedezca cuando el Señor le dice. Que Dios les bendiga, hermanos.